Así son, así actúan. Y hoy de mañana actuaron de igual forma. El señor Quiñones ahí, con el señor prefecto y más autoridades que forman el séquito. No queremos saber de esto. Selec ya le ha entregado platita al Consejo Provincial para que se pruebe que 3 carriles es mejor que 4, tal como dijo el profeta Rafael Dávila, ¿no? Se les advirtió que no es posible disecar lagunas, porque eso es un ecocidio que produce efectos terribles. Entonces disecaron esa laguna y esa laguna disecada es la que está este rato produciendo filtraciones por debajo que hicieron pedazos Victoria. Lo mismo que la laguna disecada de Chonta Cruz hizo pedazos toda esa zona de Chonta Cruz. Y la laguna disecada de Carigán, la otra, porque la una quedó donde hicimos el parquecito colinar Carigán, la otra laguna la disecaron y originó todo el problema de la vía que va a Cuenca. En mis 4 periodos de alcalde, he sido alcalde con 9 presidentes de la República. Y todos me han cantado el mismo pasillo, el mismo vals, no hay plata, estamos en crisis. Todos me han cantado. Pero es necesario hacer la gestión, pues. En el caso de la vía que unifique a Loja con su aeropuerto, se hizo la gestión. Cuando el METOP, teniendo los estudios en sus manos, porque los pagó, y si los pagó es porque los recibió, los aceptó, ¿no? La vía de 4 carriles que unifique desde el redondel Isidro Ayora, que es la pista 00, hasta el redondel de acceso al aeropuerto. Un tema para darle el espacio suficiente para que usted pueda contestar. Muchas gracias. Loja se ha convertido en un sitio que genera mucho peligro para quienes hoy en día tienen sus casas, de manera legal o ilegal. No solo es Obrapía, Ciudad Victoria, perdón, no solo es el Plateado, que ya dicho sea de paso, hay más de 30 casas que tienen un constante riesgo, ahora es también sector Carigán Bajo. Las montañas han comenzado a tener como si fueran caminos, bajan cerca de 1 metro y medio, en diferente todo el tramo de la montaña, y el peligro es evidente. En algunos donde no es muy alta la montaña, piensan que va a haber un deslave, un movimiento de tierras feroz que pueda dejar sin casas. Pero en otros lados, como es en este caso el sector de Carigán Bajo, casi a la vuelta de la curva de donde está la falla geológica yéndose prácticamente a Cuenca, la gente de esa zona menciona de que es posible de que eso siga así, de se siguen dando las lluvias, se baje media montaña y con ello quién sabe cuántas desgracias podrían pasar. Estos son los principales problemas que le van a enfrentar a Loja el año 2026 y posiblemente consecuencia para el año 2027. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la situación de Loja, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, primero que este nuevo año para todos los lojanos sea la oportunidad de que hagamos las cosas mejor, que superemos esta bipolaridad a la que nos quieren obligar, camisa de fuerza en la que nos quieren meter. Que seamos capaces de ver los intereses de nuestra ciudad y de nuestro país por arriba de esta camisita de fuerza que lo tiene al país con enormes perjuicios de todo tipo. Yendo al tema de su pregunta, no es que no lo hemos advertido. Recuerda usted que le dijimos bien clarito. Por eso se le embargó inclusive los bienes a la empresa técnica general de construcciones en un juicio seguido por el municipio, porque permitieron, y esta es complicidad en ese entonces METOP, permitieron que coloquen la capa de rodadura de hormigón sin ejecutar las obras de drenaje que era indispensable ejecutar. A buena cuenta de que eso, como es área urbana, le pertenece al municipio. O sea, el Ministerio de Obras Públicas encubrió esto. Colocaron la capita de hormigón y sálvese quien pueda. Yo quise intervenir en la inauguración de ese tramo de la vía, porque ni siquiera contrataron todo. Contrataron solo de Carigán a Capulí. Era necesario contratar de Carigán hacia el puente sobre el río Zamora, en el sitio cercano a Florencia, para subir a Jipiro Alto y empatar con la vía que va a Zamora.
Yo quise intervenir en esa inauguración y decirles bien claro, pero no me permitieron hablar. Recuerdo que ahí estuvo representando al gobierno el ingeniero Glass, que ejercía la vicepresidencia entonces. De ese acto yo le llevé para que vea y constate, porque los de su partido le decían que no es cierto que llega el agua de Tambo Blanco a Carigán. Algunitos con poncho y otros sin poncho le decían que en camiones habíamos llevado el agua a los tanques de reserva, ¿no? Esa barbaridad la metían en la prensa, les coreaba y les apoyaba, porque pues vivimos de todo este tipo de embustes, ¿no? Entonces lo llevé a Glass a que constate que entraban los 500 litros por segundo desde la zona de Tambo Blanco hacia Carigán. Pero se inauguró esa vía, supuestamente, sin las obras de drenaje. Cuando se habla de la vía, hablamos de la vía de integración barrial o lateral de paso. Y la dejaron sin la continuidad desde Carigán hacia Motupe, cruzando el río Zamora en la zona del Parque Industrial, para empatar en Jipiro Alto con la vía que va a Zamora. Esa parte ni siquiera la tocaron ni la contrataron. Esa es una obra que la planificó, organizó el municipio de Loja. El primer contrato de obra se lo hizo con Colisa, el año 2002. Colisa entró a trabajar en una vía de 23 metros de ancho, de 16.5 kilómetros, desde Capulí hasta llegar al puente sobre el río Zamora. Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas primero permitió que pasen camiones de más de 30 toneladas sobre los puentes de Malacatos y de la Argelia, que los destrozaron. El municipio les decía, hagan un badén para que pasen, pero más les importaba los amortiguadores de los carros que los intereses de la ciudad. Y los dos puentes se destruyeron. Destruyeron la vía, la avenida Reinaldo Espinosa, que tuvo el municipio que con sus recursos rehacerla, porque era el único acceso al principal centro de estudios superiores de Loja. Se les advirtió que no es posible disecar lagunas, porque eso es un ecocidio que produce efectos terribles. En Chonta Cruz disecaron una laguna, y ahí está el problema en Chonta Cruz, en la vía lateral de paso. Disque para hacer urbanizaciones, con complicidad. Dicen pues que de los mandos medios, que son los que mandan realmente en el municipio de Loja, por lo menos en ciertos periodos, ¿no? Pero yo creo que había complicidad desde arriba en todo eso. Luego disecaron la laguna, la más grande de Carigán. Solo la pequeña quedó donde organizamos el parque de Carigán. La más grande la disecaron porque querían algunos suboficiales de tropa, etcétera, de la brigada, querían hacer un programa de vivienda ahí. Pero el gobierno dispuso que la hacienda Carigán pase al municipio de Loja para fines de la infraestructura logística de la ciudad de Loja. Es decir, el puerto seco comercial que tenía que tener el punto A en el Plateado y el punto B en Carigán. Se les advirtió que no es problema de la tubería de plástico, que no, lo que decía el señor Bailón y lo que decía el señor Quesada y la señora Picoiti y todo el mundo, que el problema es que yo les había dicho a los ingenieros qué tubería pongan, y los ingenieros, como son tan mudos, pusieron la tubería que yo les dije que pongan. Y que yo sepa, yo profesionalmente soy un abogado, un sociólogo, yo no puedo entrar en estos temas técnicos, ¿no? Pero no, el problema era la tubería, entonces había que cambiar la tubería. Sacaron plata de un presupuesto de 4 millones y se dedicaron a reemplazar la tubería de plástico, reforzado con fibra de vidrio, por tubería de acero. Ahora, los problemas mayores se derivan ¿de dónde? De la tubería de acero. Porque no era el problema de la tubería, sino de la estabilidad de los suelos y los taludes. Y yo vengo repitiendo una y mil veces. Si a un talud no se le hace cunetas de coronación, cunetas altas, a menos que reforme la ley de la gravedad, el momento que hay saturación de humedad por lluvia o por derrames de agua de tuberías mal instaladas, inmediatamente cede el suelo. Y si se baja el talud, se va llevando lo que esté ahí. Puede ser una carretera, puede ser una conducción de alcantarillado, puede ser una conducción de agua potable, puede ser lo que sea. Se va llevando.
Y ahí está el problema de la conducción sur. Ya le pusieron tubería de acero y vemos que las fallas son de la tubería de acero. Ahora, hablando ya en términos con visión de largo plazo y visión de encontrar soluciones, la cordillera del Villonaco ha venido desde hace milenios generando una forma de escurrimientos que derivan a quebradas que luego desembocan en el río Malacatos o en el extremo norte ya directamente en el río Zamora. Pero esos escurrimientos fueron interceptados con la construcción de la vía lateral de paso. Por eso es que sin hacerle las obras de drenaje a la vía lateral de paso, generaron un desorden hídrico terrible en toda la zona. Por ejemplo, en la parte del sector de Plateado y en algunas otras más, la parte de la vía Ciudad Victoria, hay cerca, incluso según los mismos estudios por parte de la Secretaría Nacional de Riesgos, de que las tierras se han movido 1,5 metros. O sea, por ejemplo, si uno se va a Ciudad Victoria, en la vía, es clarísimo que la vía está acá y la otra está por acá. O sea, 1,5 metros, imagínense la magnitud del problema. Verá, y arriba había una laguna, que era la laguna de la Haciendografía, de los señores Valdivieso. Había una laguna. Y esa laguna la disecaron con fines de vender terrenos. Pero ¿y eso, doctor, se puede coger? Hicieron lo mismo que hicieron con ¿Se puede? la otra. No se puede. No se tendría que sacar permiso, no sé, al municipio, al MAE. Al municipio, el municipio es el que tiene la autoridad sobre esto. El MAE asesora. Y eso el MAE puede apoyar. ¿Y eso más o menos en qué periodo fue que disecaron eso? Porque esto fue en el periodo de Bailón. Por ejemplo, porque si es que lo hicieron, ya tenían la idea de que iban a comprar esos terrenos. Exactamente. Si me entienden a dónde quiero ir. Y que había que venderlos. Ya. Muy bien. Dejemos claras las cosas, ¿no? Entonces disecaron esa laguna y esa laguna disecada es la que está este rato produciendo filtraciones por debajo que hicieron pedazos Victoria. Lo mismo que la laguna disecada de Chonta Cruz hizo pedazos toda esa zona de Chonta Cruz. Y la laguna disecada de Carigán, la otra, porque la una quedó donde hicimos el parquecito Colinar Carigán, la otra laguna la disecaron y originó todo el problema de la vía que va a Cuenca, en la zona de Consacola. Eso está terrible. Y claro, se va acumulando este proceso y va avanzando. Y aquí o entramos en un serio proceso de reconstrucción de la vía lateral de paso. Para eso yo conseguí que el gobierno le delegue la competencia por 33 años al municipio de Loja para la construcción de la vía de 4 carriles que unifique Loja con su aeropuerto y para la reconstrucción y ampliación de la vía lateral de paso, que unifica pues el eje vial 4 que va a Vilcabamba, Yangana, Zumba, Jaén, la vía E35 que va a Catamayo, Catacochamacará y la otra parte de la E35 que conduce a Cuenca y a unificación con la vía que va a Zamora. Porque no es posible hacer una total circunvalación por el hecho de que el vértice sudoriental está el Parque Podocarpus y la zona de amortiguamiento del Parque Podocarpus. Entonces eso tiene que ser manejado con otros criterios. Pero para poder hacer un montón de temas, porque donde hay un problema toca tener recursos para poder hacer algo más. Ahora, ¿qué posibilidad hay? Porque seguimos escuchando los relatos en radios, en activistas, y en las mismas autoridades no hay plata. Entonces, como no hay plata, todos crucémonos de brazos y ya dejemos que pase lo que tenga que pasar. Yo le he contado a usted varias veces que yo he sido, en mis 4 periodos de alcalde, he sido alcalde con 9 presidentes de la República. Y todos me han cantado el mismo pasillo, el mismo vals, no hay plata, estamos en crisis. Todos me han cantado. Pero es necesario hacer la gestión, pues. En el caso de la vía que unifique a Loja con su aeropuerto, se hizo la gestión. Cuando el METOP, teniendo los estudios en sus manos, porque los pagó, y si los pagó es porque los recibió, los aceptó, ¿no? La vía de 4 carriles que unifique desde el redondel Isidro Ayora, que es la pista 00, hasta el redondel de acceso al aeropuerto. El METOP no lo puso en el plan operativo anual de 2017. Un estudio que al final no termina sirviendo de absolutamente nada. Y siguen hablando de nuevos contratos, de nuevos estudios. No, y ya hay, por si acaso, ya está un nuevo estudio, por si acaso. Dicen que nuevo. está, pero bueno, íralo a ver.
Está pagando. Que yo sepa, la Corporación Comercial Canadiense es una entidad parecida al Corpey, que está ahí para gestionar inversiones canadienses en el exterior y exportaciones canadienses de bienes o servicios. Es como el Corpey que tenemos nosotros. A ellos les interesa vender lo que Canadá vende. Ah, claro, obviamente. Ellos tienen que hablar los intereses para lo no son los intereses del país. Claro, totalmente. Sin embargo, gran ceremonia, víspera de las elecciones, con el señor Guevara, que hacía de la lugartenencia criolla y sumisa. Pero bien sabemos que los más sumisos eran otros que están detrás, ¿no? Que iba a tener la oportunidad hoy día de conocerlos, de verles la carita, pero se escondieron, no se dejaron ver. En buena hora que no se dejaron ver. Doctor, pero ahí, bueno, pongámonos como el ciudadano común. Yo le voy a transcribir las inquietudes. La gente dice, toda la vida nos viven cuenteando que la vía Loja-Catamayo es 4 carriles. Preguntas bien claras. La vía 4 carriles. Le voy a hacer algunas para que usted tenga el tiempo necesario. Las que quiera. Ya. Pregunta básica. Con tanto estudio que han hecho, ¿sí realmente sí se puede hacer la vía Loja-Catamayo 4 carriles? Primera. La segunda. Digamos que ya logramos nuevamente de que se le dé la delegación de competencias al municipio. Está dada, no hay que darle nuevamente, está dada. Por eso justamente le dejo las inquietudes. Digamos que eso va a pasar nuevamente, porque ellos dicen que no, y usted los ha escuchado clarito, ellos dicen que no. ¿De dónde sacan eso? Ahí está el documento. Pero ahora, suponiendo que se consolida el tema de la delegación de competencias, pero el gobierno dice, oye, pero no tengo plata. Ajá. Entonces, para eso hay la gestión internacional. Claro, y ahí voy. Entonces, esas dos inquietudes. Primero, ¿se puede hacer sí o no? Y la segunda, si te da la delegación de competencias el gobierno o te la vuelve a reafirmar, porque ahora se hacen el loco y dice que no, pero si te la vuelve a reafirmar, ¿de dónde sacar la plata cuando el gobierno dice también que no tiene plata? Inquietudes. Vea, hay a nivel internacional muchísimo interés en conectar la cuenca del Pacífico con el interior del continente, que es la cuenca amazónico-atlántica. La cuenca amazónico-atlántica, que está subutilizada, que está siendo destruidos sus recursos naturales, tiene una extensión igual a la de toda Europa, son 10 millones de kilómetros cuadrados. China tiene interés en hacer su ruta de la seda que conecte el Pacífico con el interior del continente. Eso quiere. Teníamos el proyecto Puerto Bolívar, Loja, Zamora, Cenepa, Santa María de Nieva, Sarameriza. El proyecto más viable de conectar un puerto marítimo de alto calado del Pacífico con el punto más occidental de alta navegabilidad fluvial del sistema Marañón-Amazonas, que es Sarameriza. El centralismo ecuatoriano y la politiquería criolla y su lugartenencia, lameplatos que tiene aquí en Loja, se encargaron pues de tapar eso e impedir que eso se pueda ejecutar. Resultado, contrato con Perú, Puerto Chancay. Ahí ha invertido China más de 5,000 millones de dólares. Y ya vemos que es una zona bastante inestable. Hace poco se les cayó un puente, hace poquito un medio terremoto ahí que ya originó otra vez daños. La cordillera de los Andes ahí es la zona más difícil de la cordillera de los Andes. A la geografía no se la modifica por decreto. La zona más difícil es la más ancha, porque en lugar de tener un callejón interandino, como tenemos aquí nosotros, ahí tienen 3 callejones interandinos. Y alturas que están por arriba de los 4.500 a los 6.000 metros sobre el nivel. Para entrar por la zona del Beni de Bolivia al Mato Grosso del Brasil, una vía que tiene como 1.500 kilómetros, el ferrocarril que costaría no sé qué millonada, no tengo la cifra exacta para darla, pero alguna vez conocí. Con este planteamiento lo que usted me está queriendo decir es que sí hay el interés de alguien para venir a pagar. Porque a la geografía no se la modifica por decreto. Siempre estará claro que aquí donde los Andes se agachan es donde está el mejor paso entre un puerto marítimo de alto calado del Pacífico, que es Puerto Bolívar, que lo tienen boicoteado, en una concesión que le han dado a Turquía, yo no sé para qué. ¿Y qué sentido? ¿Qué movimientos geopolíticos mundiales están detrás de eso? No, pero ahí están los señores turcos y que yo sepa no han hecho nada. Más bien en Guayaquil han creado un montón de puertitos privados más.
Porque todo al Ecuador le tiene que entrar por Guayaquil y todo tiene que salir por Guayaquil. Es la prioridad 1. Y cuando hay que hacer transportación terrestre, por Rumichaca, en Turcán, o por Guaquillas en Aguas Verdes, en el Zarumilla, nada más. Los demás cierren. Y no es que este rato han decretado que cierren. Deprimidos tenían todos los otros puntos oficiales de contacto de los 5 ejes viales, los tenían deprimidos desde hace décadas. El acuerdo de paz se firmó hace décadas. Pero no nos alejemos del tema de lo que le acababa de mencionar. Existe la posibilidad de que se dé de 4 carriles y existe la posibilidad de que si es que te consolide el aval el Estado para ejecutar la delegación de competencias, buscar financiamientos para poderla construir. Existe la posibilidad. Tan es así que acabamos de entregarle, porque íbamos a entregarle al viceministro, al subsecretario, no sé qué. Pero las autoridades de Loja, tal como me negaron a mí, inclusive la posibilidad de tener una comisión general para explicarles esto. Y cuando yo reclamé vía acción de protección, hubo un juez que sentenció que como yo soy político, yo no tengo derecho a ser recibido por el Cabildo en comisión general. Así son, así actúan. Y hoy de mañana actuaron de igual forma. El señor Quiñones ahí, con el señor prefecto y más autoridades que forman el séquito. No queremos saber de esto. Se ya le ha entregado platita al Consejo Provincial para que se pruebe que 3 carriles es mejor que 4, tal como dijo el profeta Rafael Dávila, ¿no? Entonces, es más, 3 es mejor que 4. Entonces están empeñados en los 3 carriles. Siendo así que hay un convenio celebrado, usted lo tiene al texto del convenio, se lo he entregado a usted, le entregamos a la señora directora, que fue la que delegaron para que nos reciba esta mañana. Pero yo le dije bien clarito a la señora directora, ingeniera Chuquimarca, algo así. Bueno, ella nos recibió y le dije, vea, a mí no me interesa que me haya recibido el ministro, que me haya recibido el viceministro o el subsecretario. Usted me recibe como directora, es igual que si me recibiera el presidente de la República, porque lo público es público. Lo público no pertenece a partidos, ni a lugartenencias sumisas de ninguna provincia. Yo a usted le entrego, y al entregarle a usted le estoy entregando al Estado. ¿Qué le está entregando, por ejemplo? Le estoy entregando los convenios celebrados de delegación de competencia, cuya vigencia no ha terminado porque un subsecretario manda una carta a una alcaldesa subrogante y le dice, el ministerio da por terminado el convenio. Claro, que metieron pícaramente un artículo en el convenio que dice que no se transfiere, sino que solo se delega. El artículo 4.6 del convenio, me lo recuerdo bien. Pícaramente metieron en el Ministerio de las Públicas, los Evaristo Corral y Chancleta, que redactan esas cosas en Quito, metieron esa clausulita, ¿no? Que se delega pero no se transfiere. Cuando la ley dice clarito, lean el artículo 192 del COTAD, que una vez delegada, no dice una vez transferida. El jueguito del verbo transferir y delegar es una cosa muy artificiosa que meten ahí. Dice, una vez delegada la competencia, el gobierno central tiene que poner la plata obligatoriamente que financia la competencia delegada. Sentémonos en la realidad. El gobierno dice, no hay plata, hay que gestionar. El gobierno le va a decir, no hay plata. Hay que gestionar. Finalmente eso termina siendo una letra muerta, el tema de la delegación de competencia. Si la ley te dice que te tiene que transferir dinero y el gobierno dice, te doy, pero no tengo plata, entonces no se está cumpliendo la ley. Lo mismo me pasó a mí, inclusive con el gobierno de aquel presidente de algún país de la Mancha, ¿no? Que delegó la competencia al municipio de Loja. Me pasó lo mismo. Ese presidente llamó y dijo, mira, tenemos un problema económico serio en el país por el terremoto de Manabí. No hay plata. Por tanto, gestiona internacionalmente. Iniciamos la gestión. Que el gobierno tiene que dar el aval para la gestión. Y eso es lo lógico, ¿no? Dar el aval para la gestión. Y China tenía interés, alto interés, y sigue teniendo. ¿Y cómo hacer? Alto interés en construir esta vía. ¿Cómo lograr que este o cualquier otro gobierno que pueda venir le dé el aval para que pueda venir la inversión extranjera acá? De la tanto que hablan inversión extranjera que no ha venido, pero ¿cómo lograr que el Estado ecuatoriano que la inversión extranjera que ha llegado aquí, a la región sur del Ecuador,
es solamente ni un 10% de lo que debe y puede venir, porque solo se refiere a los minerales metálicos, como es el caso del cobre y el oro, o la plata, que sale en menor escala. Hay los minerales no metálicos, las tierras raras, que es donde está la mayor riqueza de toda la región sur, desde Jamberí al Marañón. Y cuando vengan esas inversiones va a ver esto lo que significa para la región sur y para el país. Pero claro, a Zamora la tienen encantada dándole dádivas a título de amazónica. ¿No? Muy bien. A Loja la tienen dominada por la vía de la politiquería lugarteniente, sumisa. Al oro igual. En el oro no hay quien reclame por Puerto Bolívar. Todo el mundo cumple lo que le mandan a decir que diga, desde donde Pichincha decora y desde donde el Manso Lame, el caudaloso Guayas. Ahí en Machala no hay quien levante la voz frente a todo eso. Entonces, esto tenemos que superarlo. Y esperamos tener voces que permitan realmente. Ojalá que sí, porque ni en Machala ni en ningún lado, al menos en Loja tampoco he visto mayor cosa, doctor. Que la región sur se levante sobre sus propios pies. Quiero dejarle con su mensaje final por honor al tiempo, pues y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. ¿Qué queremos para el próximo año? Ante todo y sobre todo que Loja, El Oro y Zamora superen la manipulación mediática de la que son víctimas. Estas provincias están manipuladas políticamente y mediáticamente. Hay una manipulación mediática, vacunada, unos con B grande y otros con B chica, unos con C y otros con K. Hay una manipulación mediática espantosa que hace que la política de Loja no defienda los intereses de Loja, sino defienda intereses que no son definitivamente los intereses nuestros. Y que estemos supuestos y sometidos a una agenda que no es la nuestra. Esta mañana lo pudimos ver. Muy bien, y me alegra que de una vez sepamos en qué terreno pisamos.